Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí una vez más. Y hoy, chicos, tenemos un tema que, vaya, nos dejó a todos boquiabiertos. Ya lo vieron en el título, pero déjenme decirlo de nuevo para que la emoción suba. ***, 15 de julio de 2025. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. ***. Sí, así es, la noticia que sacudió el mundo de las novelas turcas, del corazón de muchos fans y de la farándula en general. Y es que para nadie es un secreto el gran cariño y la expectativa que se generó alrededor de Hande Erçel y Kerem Bürsin. No solo por su trabajo en la exitosa serie Love is in the Air, sino también por la química innegable que irradiaban juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. ¿Recuerdan esos rumores, esas fotos, esos momentos que nos hacían soñar con un romance de cuento de hadas? Pues bien, hoy vamos a desmenuzar todo, desde la noticia bomba hasta las posibles razones detrás de ella, pasando por, claro, el impacto que tuvo en sus carreras y en la vida de sus seguidores. Pero antes de que entremos de lleno en este tema tan jugoso, ya saben, necesito que se suscriban al canal. Es súper importante. Para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subimos sobre sus series turcas favoritas, las últimas noticias, entrevistas exclusivas, análisis de personajes y mucho más. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. No se arrepentirán. Y denle un gran like a este vídeo si les gustan este tipo de temas. Apóyanme. Ok, ahora sí, prepárense para el chisme. El 15 de julio de 2025, el mundo se detuvo. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se inundaron de noticias y las conversaciones giraban en torno a un solo tema: Hande Erçel y Kerem Bürsin ya no están juntos. La noticia corrió como la pólvora, y aunque en un principio hubo incredulidad, pronto los comunicados oficiales y las confirmaciones de sus representantes despejaron cualquier duda. ¿Cómo se enteraron? ¿Quién lo confirmó primero? ¿Qué pasó? Pues bien, al principio, como suele suceder, hubo rumores. Unos pocos medios empezaron a lanzar la noticia, pero sin ninguna base sólida. Luego empezaron a surgir detalles, pequeños indicios que en retrospectiva eran pistas claras de lo que estaba por venir. Se hablaba de desacuerdos, de diferentes prioridades, de una posible incompatibilidad en sus agendas. Algunos incluso mencionaban la presión mediática, la cual, sabemos, es algo que afecta mucho a las parejas en el mundo del espectáculo. La confirmación oficial llegó a través de un comunicado de sus representantes, donde, sin dar demasiados detalles, se anunciaba el fin de su relación. Se pedía respeto por su privacidad y se mencionaba que ambos seguirían caminos separados, pero con cariño y respeto mutuo. Los comunicados eran escuetos, casi crípticos. Después de una profunda reflexión y con el mayor respeto mutuo, Hande Erçel y Kerem Bürsin han decidido poner fin a su relación. Solicitamos amablemente a los medios de comunicación y al público en general que respeten su privacidad en este momento delicado, rezaba el comunicado emitido casi simultáneamente por ambos equipos de representación. La reacción del público fue variada. Algunos expresaron su tristeza, otros su sorpresa, y muchos su decepción. Hande y Kerem eran, sin duda, una de las parejas más queridas y admiradas del momento. Sus fans, que los habían apoyado y celebrado desde el inicio de su romance, sintieron el golpe. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de fotos y vídeos recordando sus mejores momentos juntos, y de especulaciones sobre las causas de su separación. El hashtag #HandeKeremForever y otros similares se convirtieron en tendencia mundial, con miles de mensajes de fans de todo el mundo expresando su dolor y su cariño por la pareja. Imágenes de ellos juntos, escenas icónicas de Love is in the Air, entrevistas donde se les veía cómplices y enamorados, inundaron las plataformas, reviviendo la magia que una vez los unió. Pero la tristeza y la decepción no fueron las únicas reacciones. También hubo quienes se mostraron comprensivos, entendiendo la complejidad de las relaciones en el ojo público y reconociendo el derecho de ambos actores a tomar sus propias decisiones. En foros de discusión y en comentarios en redes sociales, se debatían las posibles razones detrás de la ruptura, desde las más triviales hasta las más profundas, alimentando un torbellino de especulaciones que se extendió por semanas. ¿Pero cuáles fueron las verdaderas razones? Bueno, como suele suceder en estos casos, las respuestas no son fáciles de obtener. Los detalles suelen ser privados y las especulaciones, como ya mencioné, abundan.
Sin embargo, a partir de las informaciones que se filtraron y de las declaraciones indirectas de sus allegados, se pueden deducir algunas posibles causas. La primera, y quizás la más plausible, es la diferencia en sus estilos de vida y en sus proyectos profesionales. Ande en ese momento se encontraba en un momento de gran crecimiento profesional, con proyectos importantes en puerta y una agenda muy apretada. Había consolidado su posición como una de las actrices más solicitadas de Turquía, con ofertas de trabajo que llegaban de todas partes del mundo. Su agenda estaba repleta de rodajes, sesiones de fotos, viajes promocionales y compromisos con marcas de renombre internacional. Se dice que en ese periodo Ande soñaba con expandir sus horizontes, explorando nuevos géneros y trabajando con directores y actores de renombre a nivel internacional. Kerem, por su parte, también tenía sus propios compromisos laborales y personales. Aunque también contaba con una exitosa carrera, con varios proyectos en marcha y una gran demanda en el mercado, sus prioridades podrían haber sido diferentes. Se especulaba que Kerem en ese momento valoraba la estabilidad y la tranquilidad, buscando proyectos que le permitieran pasar más tiempo en casa y dedicarse a sus intereses personales. La diferencia en sus ambiciones profesionales, sumada a la distancia y a la falta de tiempo para compartir, podría haber generado tensiones en la relación. Imaginen las horas de rodaje, las entrevistas, los viajes promocionales. Es un ritmo de vida muy exigente. La incompatibilidad en sus agendas, que les impedía coincidir en momentos importantes y disfrutar de tiempo de calidad juntos, se convirtió en un factor crucial en su separación. Otra de las posibles causas podría haber sido la presión mediática. Como ya mencioné, ser una pareja tan mediática y tan querida por el público conlleva una gran exposición y un escrutinio constante. Cada paso, cada declaración, cada foto, era analizada y juzgada por millones de personas. Los paparazzi los perseguían a todas partes, los medios de comunicación se hacían eco de cada rumor y cada movimiento, y las redes sociales se convertían en un campo de batalla donde los fans defendían o criticaban a la pareja. Esta presión constante que se extendía a todos los aspectos de sus vidas, desde sus decisiones profesionales hasta sus salidas románticas, podía ser muy agotadora y podía generar tensiones en la relación. Además, algunos rumores apuntaban a diferencias en sus personalidades y en sus expectativas de futuro. Aunque ambos parecían tener una gran conexión y una química innegable, es posible que, con el tiempo, sus intereses y sus prioridades tomaran caminos diferentes. Se decía que Ande era más ambiciosa y aventurera, mientras que Kerem era más conservador y apegado a sus raíces. Estas diferencias, que al principio podían ser atractivas y complementarias, podrían haber generado conflictos y desacuerdos a medida que la relación avanzaba. Las expectativas de futuro, como formar una familia, mudarse a otro país o priorizar ciertas metas profesionales, podrían haber sido diferentes, lo que habría dificultado la construcción de un proyecto de vida en común. El rumor de una tercera persona también circuló en algunos medios, aunque nunca se confirmó. Se especulaba sobre la existencia de un tercero en discordia, pero no se presentaron pruebas concretas. ¿Y qué pasó con sus carreras después de la separación? Bueno, chicos, les aseguro que el mundo del espectáculo no perdona, y la vida sigue. Ambos continuaron trabajando, y demostraron ser profesionales en todo momento. Ande, con su talento y su belleza, siguió cosechando éxitos. Sus proyectos posteriores fueron muy bien recibidos por el público y la crítica. Demostró ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar roles muy diferentes. Después de la separación, Ande se volcó en su trabajo y en su crecimiento personal. Participó en proyectos cinematográficos de gran envergadura, protagonizó series de televisión con gran éxito de audiencia y continuó siendo imagen de importantes marcas a nivel mundial. Su imagen se renovó adoptando un estilo más maduro y sofisticado. Su popularidad no solo se mantuvo, sino que incluso se potenció, consolidándola como un icono de la moda y una de las actrices más influyentes de Turquía. Se especulaba que su ruptura sentimental le sirvió de inspiración para interpretar roles más complejos y profundos, demostrando una mayor madurez actoral. Los críticos elogiaron su capacidad para reinventarse y para asumir retos profesionales cada vez más ambiciosos. Kerem, por su parte, también continuó su carrera con paso firme. Protagonizó nuevas series y películas, y siguió consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Su carisma y su profesionalismo le abrieron muchas puertas, y su popularidad se mantuvo intacta. Kerem, tras la separación, se enfocó en proyectos que le permitieron demostrar su versatilidad como actor.
Se involucró en producciones de carácter internacional, explorando nuevos géneros y colaborando con reconocidos directores. Su imagen también se fortaleció convirtiéndose en un referente de estilo y en un embajador de importantes marcas. La separación, lejos de perjudicarlo, pareció darle un impulso a su carrera, demostrando su capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias y para reinventarse profesionalmente. A pesar de la tristeza que generó su separación, tanto Ande como Kerem supieron manejar la situación con madurez y profesionalismo. Demostraron que la vida continúa y que, a pesar de los obstáculos, es posible seguir adelante y alcanzar el éxito. Ambos se mostraron respetuosos el uno con el otro en entrevistas y en apariciones públicas, evitando cualquier comentario que pudiera dañar su imagen o la del otro. Los fans, aunque tristes por la ruptura, reconocieron la profesionalidad y la elegancia con la que ambos actores afrontaron la situación, lo que les valió aún más respeto y admiración. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Pero antes de despedirnos, vamos a resumir los puntos clave. El 15 de julio de 2025, la noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin conmocionó al mundo. Las posibles causas de su ruptura fueron la diferencia en sus estilos de vida, la presión mediática y las diferencias en sus personalidades. Ambos actores continuaron sus carreras con éxito, demostrando profesionalismo y talento. Las especulaciones sobre el futuro sentimental de ambos actores continuaron durante mucho tiempo, pero ambos mantuvieron una discreción absoluta. Y eso es todo, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya brindado información interesante sobre este tema. Sé que muchos de ustedes eran fans de esta pareja, y entiendo el sentimiento. Pero como siempre digo, la vida es así. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encanta tenerlos por aquí. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que fue por las razones que mencionamos? ¿Qué esperan de sus carreras en el futuro? ¿Creen que en algún momento podrían volver a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y por favor, no se olviden de dejar un like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para que podamos seguir creciendo y trayéndoles más contenido sobre sus series turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.